Muy buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos nuevamente a Quemando la Ventana, programa hecho por estudiantes de periodismo de la Universidad de La Serena. El día de hoy seré su presentador, soy Fernando Varas, pero me encuentro junto a mi querida compañera y amiga Noemí Cortés. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Noemí? Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente compartiendo este espacio contigo, no es la primera vez. No. Y también muy emocionada por la pauta que traemos el día de hoy. Siento que está muy interesante y que a la gente de sus casas les puede interesar mucho más. Antes de iniciar con el programa, me gustaría recordarlos que pueden escucharnos todos los viernes, como el día de hoy, desde las 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde, a través de la Radio Universitaria de La Serena, en la 94.5 FM y también en su señal online. También para quienes deseen ver este capítulo y los anteriores en formato grabado, los invitamos a revisar el canal de YouTube de Escuela de Periodismo. Y para ver todo el contenido adicional de los programas, los invitamos a @quemandolaventana en TikTok y en Instagram. Bueno, Noemí, vamos a dar inicio al programa con Así es. el precio de la fama. La fama, este estatus social que si uno quiere decirle, que yo creo que todos en algún momento hemos querido tener. Porque a quién no le gusta el dinero. ¿Quién no ha deseado ser famoso alguna vez? Ser famoso, que te reconozcan en la calle, en cualquier país que tú pises. Estar en las alfombras rojas. En las alfombras rojas, tú pisar cualquier país y que la gente te reconozca. Y tener también un poco de inmunidad. Un poco de inmunidad para hacer lo que uno quiere. Pero no mucha gente sabe, casi nadie, lo que hay detrás de la fama. Porque uno ve al famoso, pero no ve la vida que tiene detrás. Quizá uno se le olvida. Los demonios internos. Los demonios internos se le olvida que son gente como uno y como tú. Son gente normal. Común y corriente, que también tiene sus problemas, que también tiene sus trabas, que tiene sus cosas mentales. Lamentablemente hay ejemplos para quedarnos todo el día hablando. Está el famoso y mal dicho para mí, el Club de los 27, donde hay figuras como, spoiler, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, John Paul Jones. Muchas figuras reconocidas que dentro de todo como que son conocidas por su muerte, algo que es súper feo también. 27 años. 27 años, o sea, tan mucha jóvenes. gente dice, bueno, pero yo me quiero morir a los 27 porque voy a ser parte del club. Pero yo creo que a cualquier fan de Nirvana, de Amy Winehouse, de la música, le gustaría que hasta el día de hoy ellos estén vigentes. No le gustaría que... Porque, para poder verlos en vivo, ¿quiénes quieren que sus artistas no estén ya? Claro. Cuando los artistas también acompañan la vida de uno con su música. Todos tienen muertes parecidas. Son muertes muy trágicas. Entonces, tú, por ejemplo, está el ejemplo de mujeres que se pudieron salvar de ese trágico final. Por último, exactamente, está yo Britney te quería Spears, comentar de Britney Spears, que tuvo bastantes problemas legales junto con su familia también. El papá sobre todo. Con el papá. Incluso llegó también se maldice que se volvió loca. No sé si loca es la palabra, yo creo que tuvo varios trastornos mentales que como cerrarle la locura es muy, muy pequeñito con todo lo que realmente le pasó. Está el episodio de cuando se rapó y la pillaron los paparazzi. Está ella en una estación de... Tuvo muchos problemas con los paparazzi. Es que eso también de los paparazzi también es un problema muy fuerte porque te persiguen, te sacan fotos en tu intimidad y eso también genera un problema de exposición súper fuerte. Al igual que otras artistas como por ejemplo Lindsay Lohan, que también tuvo varios problemas con la ley. Ahora hace poco por lo menos volvió a hacer una película. Exactamente, volvió a hacer una estelar con Otro Viernes de Locos, una secuela de una película que hizo en su juventud, pero que también tuvo muchos problemas de salud mental, muchos problemas con la adicción también. Y ellas empezaron también desde muy jóvenes con desde este muy tema. Chiquitita, al igual que me gustaría comentarte a otra persona que es Lizzie McGuire, que partió muy jovencita en el tema de actuar más encima que tenía a su alrededor una cosa súper oscura que es el conocido Dan Schneider. Muy turbio ese nombre. Muy turbio ese nombre. ¿Viste el documental que salió hace poco, entre comillas? Lo vi, tan fuerte y tantas cosas que incluso se nombra mucho, se habla mucho de Lizzie McGuire en ese documental. Yo, mira, no la conocía, pero cuando tú me hablaste de su historia antes de grabar, claro, sí, fue famosísima. Fue muy famosa en la época, incluso ella desarrolló trastornos alimenticios y trastornos con su propia figura porque, de tan pequeña que fue famosa, incluso teniendo un estelar donde era su nombre, donde habían programas como Drake y Josh, sí. Iba a empezar iCarly. Ella era la cara de Nickelodeon. Sí, era la cara de Nickelodeon, una empresa multimillonaria canal y muy famosa. Y es experto en sacar famosos. Sí, y tan chiquitita, tan pequeñita que era, y con una persona a su lado que era Dan Schneider, que era una figura... no por ninguna parte podéis verle algo bueno a esa persona. No.
también ella tuvo un problema porque ella se quiso emancipar de sus papás a temprana edad, po. Eso A los suele 17 años. pasar mucho con los artistas famosos, que también fue por su círculo cercano que les decía que los papás no les daban el espacio para poder llegar a hacer todo lo que ella quería llegar a hacer, pero que al final se perdió. Bueno, pero por lo menos ella tiene el lado bueno de que aunque suene feo, ella por lo menos está viva. Ella puede seguir con sus proyectos, puede seguir teniendo una vida normal dentro de... Exactamente. Porque con los ejemplos que les traemos ahora, Muchos lamentablemente no se salvaron. el común de lo que pase es que no lleguen ni siquiera a los 40 años. Como sé. llamamos ya el club de los 27. No sé si quieres empezar Son tú gente o muy empiezo joven yo en que con muere. los ejemplos. Parta usted, Fernando, por favor. Bueno, el primer ejemplo, yo te traigo 3. Un deportista y 2 cantantes. Un deportista. El deportista no es tan conocido solo para el nicho del mundo del fútbol. Pero para mí es muy interesante porque él fue en una época donde no era normal ser como él fue. Porque uno en las figuras de futbolista... ¿Qué año, disculpa, el futbolista estuvo en su prime fue en los años 60. Igual Entonces, otro mundo. Era otro donde mundo. no existían las redes Porque sociales. ahora está la donde- imagen de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar. Uno nombra a David Beckham como el primer futbolista en salirse de ser un deportista famoso y empezar a ser una superestrella a nivel mundial. Que dentro de todo igual son figuras muy sanas. Dentro de todo, sí, Dentro po. de todo. Porque, por ejemplo, también está Maradona, Sí, que sí, si claro, bien pero- fue un futbolista muy reconocido, no era una persona muy Pero sana. igual era otra época, eran los 80 también. Este tipo, George Best, ya le introduzco el nombre, fue en los 60. Él es un chico de Irlanda del Norte, fue un chico de Irlanda del Norte que llegó de muy joven a la cantera del Manchester United. Que ahora mismo es un un equipo club muy reconocido. reconocidísimo, pero él fue de las figuras que lo hizo importante hasta el día de hoy. Él llegó y él era un chiquillo súper piola, le gustaba entrenar y ir a jugar billar. Nada más. Hasta que un día lo pillaron los periodistas jugando... Los paparazzi nuevamente. Los paparazzi en un concierto de los Rolling Stones. Y lo pillaron, claro, cabro joven, bueno para la pelota. Buen mozo, seguramente. Buen mozo y buena labia. Importante, eso Con es el muy corte de importante pelo para de el la artista. época. Y en vez de él salir a pedir perdón o cualquier cosa, se empezó a jugar con los periodistas, cosa que no era normal. Y desde ahí se sumó a su explosión futbolística. Él ganó 3 ligas con el Manchester United, ganó una Champions League, ganó un Balón de Oro. Él fue el mejor jugador del mundo. Entonces, a todo eso se le suma su personalidad atípica para la época y tenía la primera gran superestrella del mundo del fútbol. A la primera gran superestrella. Sí, y para mí sí. Para mí fue la primera gran imagen del mundo del fútbol. Sí, quizá una imagen que rompió un poco los estereotipos de Rompió ese tiempo. esquemas completamente. Y ahí le llegó su gran vicio, que aparte del fútbol eran las mujeres, la fiesta y el alcohol. Tal cual. Él lo vicio hizo, de él- muchos, el déjame vicio decirte. de varios. Y ahí llegó y él nos dejó varias frases bien demostrando Su su personalidad. personalidad. Por ejemplo, él dijo: si a mí me das entre hacerle un gol al Liverpool, el máximo rival del Manchester United, o estar con una Miss Universo, yo te puedo decir que yo hice las dos. Mira tú, Por ¿ah? ejemplo, él también dijo: yo tengo una casa cerca del mar, pero para ir al mar tengo que pasar afuera de un bar. Yo nunca conocí el mar. Son frases que te dan a entender cómo era él. su personalidad, Y te las eso antes demuestran. no se hacía. El futbolista era una imagen de deportista, jugar a la pelota y irse a la casa. Salía de la cancha Sí. y ya no era una figura pública. Él dijo también: yo cuando voy a un bar en Manchester siempre hay 60 personas que me quieren invitar a una cerveza. Y yo no sé decir que no. Pobrecito, ¿ah? Pobrecito. Entonces, claro, él demostró ser una persona típica para su época. Eso igual llama la Y- atención del Y público. llamó obviamente. Pero lamentablemente la carrera del futbolista es corta. Sí. Y en esos tiempos era aún más Más corta. Entonces a los 33 años ya estaba acabado. Sobre todo por la mala vida que también tenía. No, importante también el consumo de drogas. No es como que para la vida de un futbolista no la larga. No, todo lo contrario, la corta. Y sobre todo en esos tiempos que no habían los métodos de entrenamiento que hay ahora. A los 33 años me dijiste. Sí, que se por retiró. ahí. Súper fuerte porque ahora tenemos futbolistas que tienen 40 años. Y siguen... Y siguen como si nada. charlearangui. Cristiano Ronaldo iba a decir yo. Y llega la época del retiro y claro, en ese tiempo los futbolistas tampoco ganan como ahora. No, Entonces casi toda su plata se le fue en la fiesta, en En la noche, como en dicen. la bohemia así es. y en el alcohol. Él fue al hospital muchas veces por falla hepática, creo que estuvo preso. Ay, Y el 2004
él consigue trabajo nuevamente en el mundo del fútbol. Pero lamentablemente él falleció en 2005. De una falla multiorgánica. O sea, no ya alcanzó él estaba a mal. tener su trabajo. Y era joven, él fue del 46 al 2005, no tenía más de 80 años. Súper joven. Joven para hacer lo que fue. Pero con una vida que Con una vida detrás. no Y muchos entonces, pudieron tener. dentro de todas esas frases icónicas, en su última aparición pública, él dejó una frase que por eso yo lo escogí. En su última aparición pública, él dijo, por favor, no vivan como yo. Dejándote ver una reflexión final de un hombre que sabe que se equivocó. Que claro, vivió bien, nos dejó para la posteridad estas frases, las jugadas, y era muy bueno. Pero se ve un hombre arrepentido por la vida que tuvo. Al final seguramente estuvo solo, Sí, no. con dolores, nadie lo pudo Sin acompañar. poder disfrutar la fama también. Sí. De ser una leyenda de un club importantísimo. Sí, era joven. Uh-huh. Entonces, claro, esa frase para mí fue muy... Porque uno venía con la imagen del tipo buena onda... Sí. Personalidad así brillante y claro, un final así es pero fuerte. Eso habla solamente del fondo de que al final uno se queda solo. Claro, con ese tipo de vida. Así, no va a llegar a ningún lado, lamentablemente. Y ahora te tengo dos cantantes, que yo sé que tú también vas por el lado de la música, sí, pero en un lado más del K-pop, haciendo spoiler. Pero no digas spoilers. Bueno, el primer caso que te tengo yo es el de Jim Morrison. Cuéntame. Que yo bastante creo que conocido. Todos conocen a Jim Morrison y todos conocen a The Doors. Uh-huh. El tema es que, y conversando esto afuera antes de grabar, nos dimos cuenta que los dos ejemplos que te tengo yo, hay un patrón muy importante. Se repiten las personalidades. Uh-huh. Jim Morrison desde muy chico le gustaba la poesía, leer, y era un cabro tímido. Hasta que llega el momento de ser un cantante famoso. Él conoce a Ray Manzarek, el tecladista de The Doors, en la universidad. Él estudiaba cine. Y Ray Manzarek vio que escribía poesía y le pidió, porque él estaba buscando justo un cantante. ¡Ay, justo! Cántame a ver tu poesía. Y claro, y encontró una voz profunda y le gustó. Después llamó a sus dos compadres músicos, que era Robbie Krieger, el guitarrista, y John Densmore, el baterista. Uh-huh. Se juntaron tres mentes, porque Jim Morrison nunca se consideró músico. Él decía ser poeta. Ah, ok. Y se juntaron estos tres músicos. Entonces, disculpa que te interrumpa, los otros tres sí tenían una carrera musical. Sí, y tenían un trasfondo de antes, habían estado en bandas. Ah, ok. Sí. O sea, sí eran artistas musicales. Eran artistas musicales de tomo y lomo. Ajá. De conservatorio incluso. Lo contrario a Jim, lo contrario a Jim Morrison, que era un tipo... le gustaba escribir poesía y ni siquiera cantaba, por lo que me habías comentado. Cantaba, y era un tipo más bohemio, de mundo. Ah. Llegó y en sus primeros conciertos, claro, se juntó las letras de Jim Morrison, aportó también el guitarrista letras, uh-huh. Y bien iban a tocar a bares, como eran los 60, era la época hippie. Ellos coincidieron justo entre el hippismo, la guerra de Vietnam y la invasión británica. Uy. La invasión británica es cuando llegaron los Beatles, uh-huh. Los Rolling Stones sobre todo, a América. Y llegaron con este nuevo rock que ya había pasado de moda Elvis Presley, uh-huh. Ya había pasado de moda Frank Sinatra. Otro tipo de arte. Otro tipo de rock, otro tipo de música. Y claro, The Doors empiezan a tocar en bares y Jim Morrison, por ejemplo, él al principio tocaba de espalda. ¿Porque le daba vergüenza? Y eso, agarrando el micrófono, le daba vergüenza, no, tenía pánico escénico. Hasta que una vez le dijeron, ¿sabes qué? Si nosotros queremos llegar a hacer algo, tienes que empezar a... Ponele voluntad. Por lo menos date vuelta a cantar. Y él, en la película de The Doors, la demuestran muy bien en la escena que él se da vuelta y ve a toda la gente mirándolo a él. Él tenía una figura magnética. Era hipnotizante. Era hipnotizante. Entonces, desde ese momento, él en sus conciertos, él siempre fue igual fuera del concierto, dentro de. Pero... Como a la misma personalidad, ¿te refieres? La misma personalidad, explosivo, pero tímido. Okay. Era muy raro. Pero en los conciertos... pero extrovertido. En los conciertos se transformaba. Gritaba, bailaba, se sacaba la camisa... Le hablaba a la gente de decir, no me importa lo que hagan. Lo metieron preso muchas veces por lo mismo. Hay fotos muy famosas de que entran los policías al concierto y lo sacan de ahí mismo. Entonces, siendo un tipo así y conociendo la fama, la plata y las sustancias psicotrópicas en ese momento, LSD, los hongos, nada bueno puede salir de ahí, sobre todo con la personalidad que él tenía. Y con la platita que le llegaba también, po. The Doors es una carrera muy corta, son 6 discos del 67 al 71. Igual hartos discos como para el son poco varios tiempo. Discos, pero para el poco tiempo que tuvieron, fueron 5 años, nada más. Sacaron 6 discos donde yo los invito a escucharlos porque, bueno, son discos muy conocidos, pero cada disco tiene mínimo una canción icónica hasta el día de hoy. Y después de LA Woman, que fue el último disco que grabaron con Jim Morrison, uh-huh. Jim Morrison de la nada se va con su pareja, se va a Francia, a París. Se desaparece. Ni le dijo a los miembros de la banda.
Y después se comunica con ellos y dice, ¿saben qué? Yo no estoy bien, quiero tomar un nuevo aire, pero en algún momento vamos a volver. A los 3 meses encuentran a Jim Morrison muerto en su tina. No pudieron volver. Hasta el día de hoy, no pudieron volver. Hasta el día de hoy no se sabe qué fue, porque a Jim Morrison no le hicieron una autopsia. Oye, pero qué extraño el eso. caso es muy raro, es muy raro. Por ejemplo, en el entierro, Ray Manzarek, el tecladista, dice que él no lloró en el entierro porque no sentía que Jim Morrison estaba en el ataúd. Nada le aseguraba que era él. Nunca lo abrieron. Entonces él dijo que nunca podía asegurar si eso era Jim Morrison, era arena o era tierra. Eso está súper extraño entonces porque si no le hicieron autopsia, si no mostraron su cuerpo, entonces es verdad lo que dice él, pues que él asegura de que era su amigo, porque al fin y al cabo eran amigos, el que estaba ahí. Qué fuerte eso para las personas cercanas también. Pero te demuestra lo que puede provocar la fama en alguien. Sí. El hecho de querer irse a Francia de un minuto a otro. Y más dejar todo ni atrás. siquiera se sabe por qué falleció, ¿verdad? No, Si fue a sobredosis, si lo fue más suicidio. probable es que haya sido una sobredosis. Hay teorías que dicen que lo mataron, pero... Sí, deben haber muchas teorías alrededor de su muerte. Hay teorías que dicen que está vivo. Mira. Pero yo... Igual puede ser. No, si no se vio el cadáver. Pero no, siempre dicen que están en Brasil o en Argentina. Sí. Pero yo creo que ese fue una sobredosis. Pero que fue una sobredosis por el tema de no querer, de querer salir de la heroína. Entonces, de querer salir de este mundo. Esas drogas tan fuertes. Mira, Jim Morrison, Kurt Cobain, Lane Stanley son 3 casos de adicto a la heroína. Amy Winehouse. Sí. Bueno, pero siguiendo con la pauta, nos tenemos que, lamentablemente nos tenemos que enfocar. El segundo caso que te traigo es el de Michael Hutchence. Cuéntame, ¿qué cantante pasó con de él? In Excess. Yo creo que nuestros papás bailaron In Excess. Demasiado. Yo creo que les tocó. No creo que mi padre haya bailado Sí, In Excess, porque sí, mi papá para bailar no sí. le ponía mucho. Probablemente sí. Yo creo que mis papás se conocieron bailando In Excess. Ay, qué romántico. Sí. Michael Hutchence, antes nos dimos cuenta, era perfil parecido al de Jim Morrison. ¿Por qué? ¿Por la personalidad me Por la refieres? personalidad. Él también era un chico tímido, le gustaba leer, era atípico de lo que es un rockstar. Muy distinto a la personalidad Sí. que uno espera, que es como, locura Sí, ¿no? Él era... y extrovertido. Era, como se dice en buen chileno, lo más piola posible. Sus compañeros de banda que se conocieron en el colegio. Entonces son amiguitos de mucho tiempo. Lo describían como un chico nerd. Era Un raro, ñoño. raro porque igual siempre tuvo las pintas. Igual que Jim Morrison, sí, por algo también eran lo que fueron, porque también tenían... Bueno, sí, la belleza siempre es un plus sí, súper importante. eran facheros, pero era un nerd fachero. Facheros. Y claro, pues llega In Excess y en sus primeros 3 discos se hicieron famosos a nivel local, en Australia, que ya de por sí... No, igual importante porque tener igual una banda que se vuelva famosa es súper complicado. Sí, es difícil. Y sobre después, todo en esos tiempos donde no había redes sociales No, como para eran- poder publicar constantemente cosas. piensa que eran los 70, 80. Sí, y un mundo después muy distinto al que imaginamos, que distintísimo. no podemos ni imaginar. llega el 86 y sale Kick, el cuarto disco de... De golpe. Sí, una patada. Y el disco dejó la patada. ¿Por qué? Porque 4 de las canciones del disco fueron top mundial. Mundial. Entonces la fama les llegó de un momento a otro, una fama... Sin esperarla. Sí, sin esperarla. Y no fue una fama Como, de a poco. Fue como de escalera. fue sino repentina. como de golpe, Claro, de kick. de kick, de una patada. Entonces, claro, pues llega la fama, llegan los programas, llegan las giras. Para un tipo que nunca le gustó la fama. Ujú. Él era un tipo romántico. Él tuvo su gran amor. Se hizo famoso, pero tuvo su gran amor que hasta el día de su muerte él terminó hablando con acompañó. ella. Sí. Entonces era un tipo atípico. No le gustaban los conciertos. Distinto al estereotipo. Sí, mejor es muy dicho. distinto. Entonces, claro, después sale su segundo disco, lo mismo, hasta el tercer disco, que es el séptimo, también, puros éxitos. Pero él siempre fue igual. Él le gustaba volver a Australia, a su casa con su familia. Le gustaba hacer eso. Un tiernito. A él le gustó un tiernito. Y uno de sus libros favoritos era El Perfume. Este protagonista que mata a mujeres porque le gusta Igual el... es No, como- pero como en el medio sentido raro. artístico le gustaba esto del sistema, ok. del olfato y de que la profundidad de la cuestión. Y claro, después, haciendo cuento corto, se separa de su gran amor, que ya fue un golpe. Fuerte. Empieza el declive de la banda. Porque Al él, mismo tiempo que se separa. en épocas parecía. Ok. Ya los discos que sacaban no estaban acá, estaban por acá. Y después el otro acá. Ya. Entonces eso igual le afectó. No tanto por el hecho de querer volver a ser famoso,
pero por el hecho de que sentía de que la gente no le gustaba ya su Se arte. estaba sintiendo ya inútil. Claro, Porque así como le llegó la fama, se le fue. claro. Y en ese intertanto, él conoce a una presentadora inglesa, Ujú. como la Cecilia Boloco de allá. O sea, Ok. O sea, todos los famosos británicos iban a su programa. Ah, ¿y ahí se conocieron? Y ahí se conocieron. De hecho, hay un programa en que no estaban juntos, pero cuando lo está entrevistando era un coqueteo, pero así... Wow. Era una cuestión... O sea, no la Se pasaba. notaba mucho. No pasaba piola. No pasaban piola. Y claro, Ella tenía pareja. ella tenía pareja que era Bob Geldof, que fue el que hizo el Live Aid, hizo 2 Live Aid, actuó en la película de Pink Floyd. Ujú. Él estaba con él, que igual era un tipo del Y espectáculo. estaban casados. Y estaban casados. Fue infiel con Michael Hutchins. Fue y patas después negras. fue patas negras. Y se separaron. Estuvieron como 3 años Ujú. de una relación, como Súper empezó. cortita la relación, entonces. Es que como empezó no puede terminar bien. No Exactamente. puede terminar bien. Tuvieron un hijo, Ujú. una hija, perdón. De Tiger Lily Hutchins. Wow. Nombre que te Buen demuestra nombre, que era- ¿ah? Nombre de... Él siempre dijo que su sueño era ser papá. Ah. Él era atípico a todo el mundo de la Muy fama. distinto exactamente a lo que uno espera de un Y- famoso de pero locura y con su y pareja, con excesos. esta pareja nunca fueron como Iguales. iguales, no era amor, quizás lo que se sentían, Ok. pero y se separan y empieza la disputa por la hija, Por la la... disputa legal, Por, por la Tiger. por la Tiger. Y a Michael le encuentran en su casa, una vez que él estaba con la hija, le encuentran marihuana y pastillas. Uy. Entonces muy ahí- difícil en un momento donde están Y ahí- en juicio. po. Instantáneamente perdió el juicio. Uf. Y la tenencia la tuvo la presentadora, que al tiempo después igual falleció. Ah, Entonces se la quedó Bob Geldof. el sí, ex esposo sí. de de su nueva novia. Sí, Porque ellos no se casaron. no. Ok. Y él le hizo la cruz. No, No, porque no creo que lo haya querido ver sí, ni en pintura. no po. podía ver a su hija y no Ujú. podía y no pudo. Pobrecito, igual. Entonces eso fue un golpe de knockout brutal. Entonces, eso me lleva a un episodio que él tuvo antes, que él se peleó, que salió de una fiesta y peleó con un taxista. Y el Ujú. taxista en la pelea, en el altercado, le pega un combo, Un combo. y él cae de cabeza contra el asfalto. Uy. Estuvo internado, Complicado. complicado. Entonces eso le causó un traumatismo cráneoencefálico. Mm. Eso le cambió también hematomas y una inflamación cerebral. Pero él pudo seguir viviendo. No, es que el golpe en la cabeza es súper complicado. Pero él siguió también, po. viviendo. Pero algo cambió dentro de él, literalmente e inconscientemente y hasta poéticamente. Oh. Porque él perdió Ok. sentido del olfato. Ujú. Él perdió él perdió sentido del gusto. Entonces, para él, aparte de lo físico que aparte él comía, es que hay un documental muy bueno que se llama In Excess Mystify. Entonces los recomendamos para que lo Se vean lo en su casa. recomendamos, pero véanlo porque es muy bueno. Y él ya no se sentía vivo. Más Decía, encima, igual muy poético porque el perfume era su perfume libro era- favorito claro. y él se guiaba por el olfato y ahora él no tenía olfato. él le gustaba y decía, ya no puedo ir a comer porque Qué horrible eso. no puedo. Como cuando uno tenía COVID. En el documental, claro, en el documental él dice, y por favor, sin llorar, ya no puedo oler a mi hija. Ay, puedo sentir su olor. Entonces al tiempo... El olor a guagua, el ese olor a guagua. Y después estaban haciendo un disco, sacan un single y le va mal. Ay, no, todo mal entonces. Todo mal. Después él fue a entregar unos premios, los MTV Brit Ujú. Awards, y salió Oasis. Él le tenía que dar un premio a Oasis. Ujú, que- otra banda reconocidísima. Oasis estaba estaba en su peak. Que hace poquito estuvo aquí. Hace po. poquito estuvo en Chile Ujú. y no pude ir. ¿Y no pudiste ir? No. Pucha. Y uno sabe que los hermanos Gallagher son pesados. Son flight. Son flight. Son flight. Entonces Liam sale a decir, muchas gracias por el premio, pero los viejos pasados de moda no deberían estar en estos premios. Ay, no. Y ahí se ve, Se le rompió el corazón. en el video se ve a Michael Hutchins riéndose así, incómodamente Pobrecito, con... No. Si Qué fue... pena. Y a los años, el 22 de noviembre del 1997, a los 37 años, Michael Hutchins recibió llamadas a su... él estaba viviendo en un hotel, en su Ujú. habitación, y no contestaba. Desapareció. Y cuando lo van a ver, él está colgado. Está colgado así del cinturón, perdón por ser Un gráfico. terrible pero- final entonces sí. para una figura tan exitosa y tan icónica también. po. Y esto habla muy mal de lo que es la industria, que después vamos a hablar más a fondo con tu tema. Ujú. Al tiro. Después de su muerte, se dijo al tiro que fue una asfixia autoerótica.
Ay, Porque él, claro, él era esta imagen, él era un él sex, era un rockero. era un sex symbol. Sí. Le decían dios del sexo. Ah. Entonces, claro, asfixia autoerótica. Entonces, ¿cómo se deformó un poco Nunca también? se habló de que él tenía una depresión. Yo esto lo supe por el documental. Ujú. Lo de la depresión, lo del golpe en la cabeza, lo de la hija. Entonces, Bueno, eso también lo deben haber sabido sus mismos compañeros de banda. Porque También. también debieron haber aportado en el documental. entonces te habla cómo la industria tergiversa hasta en la muerte de una persona, tergiversar la la fama. historia para poder seguir vendiendo. Ujú. Entonces es algo complicado. Es muy complicado y muy triste. Súper triste al final, sobre todo igual que tuvo un plus, por así decirlo, del golpe de la cabeza que... Es muy raro. Eso es muy extraño porque eso sí, siempre un golpe de la cabeza te puede llevar a muchas más cosas, muchas más enfermedades. Bueno, por ejemplo, no fue un golpe en la cabeza, pero Jorge González tuvo una ACV Sí, y ya no puede hacer conciertos. exactamente. Hace poco grabó canciones y ya puede dar entrevistas, pero no es lo Pero mismo. no es lo mismo. No es Uno lo mismo. nunca se recupera totalmente después de un accidente de esa forma. Pero bueno, eso fue nuestro primer bloque. Sí, Yo creo que súper fue bastante interesante. ¿Sabes interesante. qué? Me encantó. O sea, no me encantó porque Pero, claro, dentro de son todo es súper triste, pero Es triste, pero son historias que uno tiene que escuchar para Sí. saber el trasfondo de la gente que a uno le gusta. sobre todo me llamó mucho la atención la historia del futbolista que nos contaste porque generalmente cuando uno habla de deporte, como que uno piensa que la persona es sana. Claro. Que se cuida, que no consume drogas, que hace deporte, claramente porque es deportista, pero que en el fondo también la fama es la que al final te lleva a la soledad. Claro. Volvemos a Quemando la Ventana. Recuerden, el 94.5 FM. Estamos ya en nuestro segundo y lamentablemente último bloque, pero muy interesante porque Noemí Cortés nos trae unos temas bastante turbios, pero que hay, como dijimos anteriormente, hay que escucharlos. Recuerden, esto es Quemando la Ventana. Sí, Fernando, bueno, yo te traigo una cosa un poco distinta a lo que me trajiste tú. Al otro lado del mundo, en Corea, existe un tipo de música que se llama K-pop, ya Algo- muy conocido. Ya es un género musical aparte. Sí, muy conocido y muy icónico también. Sí. Aquí es donde yo me vuelvo No, un sí, está poquito bien, es loca el porque tema que te me gusta. encanta el K-pop y la verdad es que Pero no quita que es una industria muy Exactamente. turbia, con justamente muchos temas muy muy pesados, muy fuertes. Sí, y es justamente lo que me gustaría hablar el día de hoy porque siempre se habla de los bailes perfectos, de los vocales de los perfectos, estadios que llenan. pero nadie habla de realmente todo lo que tienen que vivir para llegar a ese punto porque a diferencia de los artistas de los que hablamos recién, los idols, que son los integrantes de los grupos de K-pop, se tienen que someter a un entrenamiento desde muy pequeños. Es algo ya casi, es una idiosincrasia coreana, porque no sé si tú conoces el caso del futbolista Hyun Min Son, Sí, por supuesto que lo futbolista conozco. de élite mundial, hasta él tuvo que hacer el servicio militar, Exactamente, como eso es los lo que... miembros de BTS. Ujú. Entonces que desde niños los tengan en un entrenamiento para ser, en este caso, idols. Que es un entrenamiento no militar, obviamente. No, pero donde tienes que tener un buen físico para poder aguantar. Yo igual entiendo que tengan que entrenar mucho. Igual que, por ejemplo, Chayanne, sí, que sí, baila y canta en todo- los conciertos, tiene que tener el cardio Michael para Jackson, poder el mismísimo Michael Jackson. cantar y bailar, que es una cuestión súper complicada. Sí, pero hay desde niveles. Imagínate, desde los 11 años, imagínate tú de 11 años entrando a una agencia donde al instante en que entras ya tienes que empezar a entrenar baile, canto, rapeo, idiomas y todo lo Y te que... y las comidas. Uno comidas. de niño le gusta comer dulce, le gusta No, comerse no puedes. cero. Además de eso, que pierdes también tu entorno estudiantil. Por ejemplo, uno en el colegio lo que más recuerda probablemente Los amigos. son los amigos que uno hace en la media, en la básica, que probablemente te quedan hasta el resto de tu vida. Ellos se pierden de todo eso porque si bien es su meta y su sueño ser un idol, a la vez pierden muchas cosas a su familia. Se puede decir que hasta se deshumanizan. Por eso hay gente que dice que los grupos de K-pop son productos. Sí, justamente. Se deshumanizan a un nivel ya... Son brutal. máquinas. Son máquinas. Máquinas muy lindas y que cantan muy bien, pero que al fin y al cabo no dejan de vivir, por ejemplo, su vida. Imagínense tener relaciones. Uno en el colegio tiene su primer pololo y sus primeros amigos y ellos se pierden de todo eso porque están cumpliendo, si bien cumpliendo su sueño, pero ¿a qué costo? Eso Claro, es lo que uno ya. se pregunta. Entra este niño o niña a la agencia. Sí. 11 años. Ponele 11 ¿Cuánto años, es 10 el años. entrenamiento? Mira,
cada vez se ha cortado mucho más, déjame decirte, porque, Ya. por ejemplo, ahora debutan niños muy jóvenes de 14 años, de 15 años, que ya son idols, porque son parte de un son- grupo que, imagínate, son están niños. expuestos a las redes sociales, a la gente que lo sigue, que es mundial. Ya no es, antes era, mira, vamos a viajar un poco en el pasado, porque antes el K-pop no era tan reconocido mundialmente, No, no, no. para nada. Psy era el único coreano conocido cantante. Sí. El del Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Era el único. Exactamente. Pero el K-pop parte hace muchos años. Bueno, tampoco tantos. La época de nuestros papás. Sí. No, 80, 90, Por ahí, 2000. ponele, sí. Donde un productor coreano viaja a Estados Unidos y conoce grupos como New Kids on the Block, que también Claro, es súper ese icónico. después salieron los Backstreet. Probablemente Sí. cuando él llegó estaban los New Kids. Después yo creo que alcanzó a ver a los Backstreet Backstreet Boys, Boys, NSYNC, NSYNC. donde salió Justin Timberlake, Claro, que también y- es una figura súper Y conocida. como dices tú, yo creo que él vio eso y no le importó la música. No, le importó. Le importó lo que la mueve, la platita. plata y lo que era capaz de mover un grupo de, en este caso, hombres, bailando y cantando, lo que generaba en la gente. Pero eso a mí me parece igual súper fuerte porque eso, lo que él vio en Estados Unidos, él lo magnificó. Lo agrandó Sí. mucho más porque las coreografías, los cantos, los rapeos son una coreografía de los Backstreet Boys, ya se mueven para aquí, la mano izquierda, la mano derecha. En cambio, los idols de K-pop te hacen piruetas, Sí. te hacen giros, te cantan así en agudos, te rapean también. Entonces, es una cuestión como que se agrandó mucho en ese sentido. Y cuando llega ya a Corea, se forman empresas, distintas empresas. Por ejemplo, la más reconocida es la que salió BTS, Ya. el grupo que yo creo que nadie en No, el mundo ahora yo tiene creo que que vivir abajo de una piedra para no Hasta conocer a nuestros BTS. papás les suena BTS. Sí, mira, bueno, a mi papá ni te imaginas lo que le suena, porque él No, tiene que pero- escucharlo en bucle. Sí, obviamente, no, pero es cuando uno nombra K-pop, BTS, Sí, al tiro. Entonces, es sí. el ejemplo que, Sí, tiene, que hay. un poco pavimentaron el camino para que igual se abran Pero espacios para el resto de los BTS, idols. tú me contaste que nació de una medida desesperada. Sí, porque Beat Hit en ese tiempo se llamaba Beat Hit, ahora se cambió a Hype Entertainment, antes era Beat Hit Entertainment, estaba al borde de la quiebra, po. Y consiguieron estos 7 muchachos a través de un casting que en verdad fue como muy así como que, ¡ay, hola! Porque muchos llegaron ahí no para ser idols, sino porque acompañaban a un amigo, como en el caso de Vi, o por ejemplo, Chuga, que quería ser productor. Él no quería ser artista, no quería cantar, Ya. quería producir música, eso es lo que le gustaba a él. Pero le dijeron como que, oye, tú tienes talento. Y también, por ejemplo, RM iba a ser un rapero solista, pero él prefirió estar en BTS porque le encontraba que le iba a ir mejor y mira que no se equivocó. Mal no le fue. Mal no le fue. Pero como bien decías, estaban al borde de la quiebra, entonces ellos Entonces, apostaron Todo a apostaron BTS. todo por ellos. Si no era BTS, se iban Sí. dejar de existir. Y no existía BTS, imagínate, no existía Imagínate BTS. un mundo sin BTS. Imagínate, no, qué terrible. Yo me muero ahí. Sí, entonces existen estas empresas que, como te digo, son las que producen. Es como si aquí Star Music o Ya, Sony ya. son productoras que se encargan de tener a las bandas y también hacerlas surgir. Y ellos po. les consiguen las entrevistas, los videoclips, Sí, los sí. conciertos. De hecho, tienen su manager. Ir a los programas. Que es Bang PD, se llama, es el manager de BTS. Justamente se encargan de ellos, pero en ese tiempo también era muy distinto a lo que era, ahora, porque no existía como el conocimiento que hay de K-pop en este momento, porque ahora hay bandas que son globalmente Sí. conocidas y Viene- que son globales. Viene una banda de K-pop a Viña. Sí, justamente, y que está súper bien, deberían traer más. Y también, por ejemplo, ahora también Hive, que es la misma Beat Hit, tiene una banda global de mujeres. Po. Es una banda con mujeres de distintas nacionalidades que ahora se encargan también, Cat's Eye. Ah, ya. Ya te la he comentado mucho, con canciones como Gnarly, Gabriela, Sí. que es una cuestión que ya no se cerró solamente a Corea, Sale del sino que estándar. sale del estándar. Pero como te digo, nuevamente volviendo al foco, que es que parten desde muy pequeños y tienen ahora a estas alturas, que antes no era tan así, tienen unos seguidores que son súper exigentes Y tóxico. y tóxicos. Y a su alrededor siempre hay paparazzi,
Mira, me gustaría comentarte, ya que hablamos también de los paparazzi antes, allá en Corea hay una empresa, como una revista, ponele, que se llama Dispatch, que se encarga de seguir a los idols, así a seguirlos. Como si tú, por ejemplo, salías de tu casa a comprar pan, todo ese trayecto que tú vas caminando, te van siguiendo y te van sacando fotos. Oh, qué turbio. Entonces, es una cuestión que no tienen privacidad. Y eso es que lleva a muchos idols a... Y esos son, por ejemplo, los 4 matarse. ejemplos que nos traes el día de hoy. Sí, yo te tengo, lamentablemente, 4 ejemplos. Lamentablemente son, y 4 ejemplos, porque creo que hay más casos. Muchos más casos. Yo te traje 4 que son, bueno, lo personal, yo los conocía desde antes, y que en particular uno movió mucho a la industria porque uno de los primeros grupos de K-pop que se fue globalizando, que si bien no tenía el conocimiento que ahora tiene BTS, para ser de los primeros, porque es de la primera generación. Yeah. Hay generaciones en el K-pop. Y me refiero al líder del grupo de SHINee, que es un grupo de K-pop desde del 2017 aproximadamente, que fue justamente... Era la primera gran explosión del K-pop. La primera gran explosión del K-pop, que fue más o menos cuando yo lo conocí. Ya. Hace mucho tiempo, con Super Junior, con Girls' Generation, todos esos grupos de K-pop que fueron como los primeros grupos de K-pop que fueron siendo conocidos. Bueno, me refiero al líder del grupo de SHINee, que es un grupo, una boy band, y me refiero a Jonghyun. Y me van a disculpar si es que lo pronuncio mal, porque la verdad es que nos perdone la comunidad coreana, pero... Sí, siempre me ha costado mucho. Yo soy muy fan desde muy pequeña de K-pop, pero me cuesta mucho pronunciar. Es que es difícil. Sí. Bueno, que a tan solo... Y mira, 27 años tenía cuando 27 murió. años. Así Joven. que técnicamente es parte del club. Parte del club, pero joven. Súper Muy joven. joven. Él fue encontrado inconsciente en su casa. No murió, no lo encontraron muerto, pero murió a las horas después. Porque él se quitó la vida y dejó una carta que escribió. Dejó carta. Dejó una carta que es súper fuerte y que tengo un fragmento aquí para leerte, que habla igual un poco de lo que estábamos diciendo algo O sea, antes del precio de la fama. El suicidio no fue al momento. Pero... No murió, lo encontraron ya en la última, por así decirlo. Ya, entonces, pero fue... Lo encontraron, sí, ya. se suicidó. Se suicidó, pero lo encontraron aún con vida. Lo que pasa es que no pudo sobrevivir y falleció a las horas después en el hospital. Yeah. Bueno, ahora te voy a leer un poco del fragmento de la carta que él escribió antes de morir. Dice: nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Bueno, estas palabras reflejan el peso emocional de mantener la imagen perfecta, porque ellos tienen que ser perfectos. No pueden tener ningún error. No puede, y no se pueden resbalar, no pueden mirar mal, no pueden mover la cabeza sin que no esté antes pensado. Exactamente. Si es que no... Qué fuerte la carta. Fuerte las palabras que dijo, Las porque palabras, yo creo que refleja el sentimiento no solamente de él, sino también de las personas que hablamos anteriormente. Yo creo que esas palabras representan a toda la industria del K-pop. Sí, yo también creo, porque como, bueno, él también era artista, entonces también eso como que lo hace escribir bonito. Sí, también. Pero no solo esas palabras, yo creo que engloban al famoso. Sí. Al famoso que se siente encerrado en su mundo que uno ve de perfección, pero que muchos famosos piensan: yo lo tengo todo y no tengo nada. Sí. No puedo salir con mi pareja, con mis amigos, con mi hijo afuera porque me quieren sacar fotos. Porque hay alguien, sí, siempre hay alguien mirándote, siempre hay alguien que está ahí, siempre hay alguien que está presionándote. Claro. Que es súper fuerte. Y la presión que sienten, yo siento que es mucho más fuerte que en otros tipos de artistas, porque tienen de atrás una empresa que lo está entrenando. Y porque la idiosincrasia coreana y guía. asiática, que es ser una una idiosincrasia de recto, Sí. sin equivocarse. No solo en Corea, también en por Japón, eso, en asiático, China, Asia en general. Tienen Sí. que ser así recto, no se pueden equivocar. Pero bueno, me gustaría volver a leerlo porque me gusta la parte, o sea, no me gusta, me da mucha pena. Me dice: nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Onda, él se sentía muy solo. Para sentirse así. Así, y uno dice: rodeado pero de si es gente. famoso, tiene de todo. Todos lo amaban y lo idolatraban, y él en el fondo se sentía solo, se seguía sintiendo solo, y eso a mí me parte el alma. Que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y como te digo, por la presión que tú también decías, pues no pueden hacer nada. No pueden mirar o hacer un gesto porque todo se puede malinterpretar. Y eso me lleva a otro caso, que es de Go Hara, una cantante del grupo Kara, que es del 2019.
Y más o menos en la misma época. Más o menos en la misma fecha. Bueno, un poquito de diferencia, pero no es casi nada. 2 sí. años entre una muerte de un famoso y otro no es nada. Sobre todo de la misma industria. Que ella vivió una cuestión súper fuerte también para las mujeres, que es que su expareja filtró una foto íntima de ella. Por lo que recibió mucho hate, porque ellos tienen que ser perfectos. Ella recibió el hate, ni siquiera recibió su expareja el hate, lo recibió ella. Claro, ¿por qué se expone? Sí, ¿por qué estuvo con él? Claro. ¿Por qué hizo eso? En cambio, empezó a recibir mucho hate en redes sociales, la tildaron de 1000 cosas, y sabéis que eso pasa mucho. Pasa mucho no solamente en el K-pop, en todos lados, lamentablemente. Bueno, fue tan solo a sus 28 años que fue encontrada sin vida en su casa. También ella decidió quitarse la vida porque ya no aguantaba ni la extorsión de su expareja, ni el hate que estaba recibiendo, porque la expareja la estaba extorsionando con sus fotos íntimas. Más encima. Yo creo que llegó a un punto de no querer más. Sí. Imagínate llegar a un punto en que la única salida es quitarte la vida. No, es súper fuerte también lo que ella vivió, y también siento que pucha, a diferencia del líder de SHINee que hablamos anteriormente, que tenía una depresión claramente, ella fue arrinconada a esto. Claro. Ella no lo esperaba, o sea, como que fueron factores externos los que la llevaron a esto. Fueron la expareja con su video extorsionándola, y son cosas que ella no podía manejar. Ya, vamos a otra con Sully, que es una cantante de FX que falleció a los 25 años, mira, súper jovencita. 25. Nosotros tenemos compañeros de 25 años. Nosotros teníamos nuestros amigos de 25 años, imagínate. Ella también muchos años enfrentó redes sociales, ataques por redes sociales. También fueron por ataques de redes sociales. Amenazas de muerte también, que como te digo, allá como Dispatch hay unas otras cosas que se llaman, que no son cosas, son personas, que se llaman sasages, creo que no se pronuncia, que son personas que se dedican a seguir a la persona. Como un hobby. O sea, como un hobby. Se dedican, se invierten dinero en cámaras con un zoom para poder hacer el zoom al departamento, para poder hacer el zoom cuando están en el aeropuerto, y las siguen y se dedican a eso, y son conocidas, y no solamente eso, también pueden atentar contra el idol. Entonces ella a sus 25 años, imagínate, fue afectada por una violencia digital tan fuerte que decidió quitarse la vida. Es lo mismo que el caso anterior. Imagínate tener que llegar al punto de querer quitarte la vida porque no ves otra salida. Sí, y es por la exposición. Yo creo que los últimos 2 casos que vimos, el de Gohara y Sully, son sobre la exposición que tienen en redes sociales. Las redes sociales juegan mucho en esto. Y te demuestran también el cero apoyo por parte de la industria. Sí, ningún comunicado, ninguna muestra de apoyo. No, o sea, comunicados sí salieron, apoyos como psicólogos yo creo que deberían tener. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, ahora voy con el último caso que te traigo el día de hoy, que es uno de los que a mí personalmente más me afectó, porque con este grupo yo empecé a escuchar el K-pop, y la verdad es que lo que yo en este momento analizaba antes de tener el programa es como les das tanta alegría a tanta gente y ellos no lo tienen. Claro. Para mí, Astro, que es del grupo que vamos a hablar ahora, especialmente de Moonbin, que fue el que se quitó la vida de una forma tan trágica, feña, que él con dióxido de carbono se quitó la vida. Con su estufa a gas, la dejó ahí. Una muerte tan lenta y tan... Imagínate, tan... ¿Qué año fue esto? Eso fue hace súper poco, el 2023. 2023. Hace nada que perdimos a Moonbin, que en el grupo era caracterizado por su alegría y su optimismo, ¿cachai? Entonces él era todo lo contrario. Y al final se sentía todo lo contrario cuando, bueno, es lo que más hablan las fans de Astro, que como una persona tan alegre, que se veía tan alegre, al final no lo estaba haciendo. Y nadie se daba cuenta. Y la industria lo obligaba a seguir siendo esa imagen alegre. Sí, y a no parar. Yo creo que si él en algún momento, imagínate, dijo, ¿saben qué? Hoy no quiero dar esta entrevista.
Igual Astro es de una empresa que se llama Fantagio, que no es una tan reconocida como lo es BitHit o como es la de JYP, que son empresas muy famosas. En cambio, esta empresa, Fantagio, es más de actores y actrices que idols. Ellos se encargan de sacar a personas que actúan en los K-dramas, que sacar bandas grupitos que bailen y canten. Bueno, también murió a los 25 años Moonbin, y fue encontrado por su manager sin vida en su departamento. Esta noticia en específico de Moonbin, que ya es más reciente que las anteriores, entonces se hablaba mucho más de salud mental. Abrió paso a que ya se hablara más de esto en el K-pop. Y como fue ya 2023, Sí, ya hay un cambio. Hay un cambio de Está habiendo un cambio de switch en la comunidad digital, si se quiere, Sí. o en la sociedad del internet, que ya la salud mental es algo importante a tratar. Y que todos tenemos que preocuparnos de nuestra salud mental también. Y la de al lado. Sí. Bueno, y como te digo, fue un golpe súper fuerte para el K-pop la muerte de Moonbin, porque, como te digo, era joven, tenía a Astro, que era un grupo súper tierno, súper, a diferencia de otros grupos que tal vez son como más como choros o más, Claro, más rudos. Este era un grupo súper tierno, súper como de más romántico tal vez, y más alegre y como más infantil, por así decirlo. Estaban como más infantilizados. Lo cual también puede traer sus problemas. También te habla de lo que es la idiosincrasia asiática. Sí. Bueno. Abrió mucho el espacio para poder hablar de la salud mental, y ahora en el K-pop también se habla mucho de eso. También pasó con Hyuna, que tuvo un desmayo porque decían que estaba tan gorda que parecía embarazada. Entonces antes esto como que se hablaba nomás, así como que se decía, y ahora no, ahora se están tomando más cartas en el asunto con respecto a la salud mental en el K-pop. Que también el precio de la fama es súper fuerte en este sentido, porque están expuestos desde muy pequeños. Es que tú dijiste 10 años. De los 11 años que pueden empezar a entrenar. 10, 11 años, no. Si no me equivoco, Jungkook habrá debutado a los 17 años, súper chiquitito. El de BTS. Lamentablemente llega el momento de despedirnos. Un agrado siempre compartir espacio con Fernando. Una vez más Compartimos espacio y bastante bien. Yo creo que salió un programa interesante. Salió un programa interesante, la verdad. Sí, hablamos de varias cosas, varias temáticas, y espero que a la gente en sus casas también le haya gustado tanto como a nosotros, que hayan aprendido y hayan disfrutado con nosotros. Si ustedes tienen un caso, que lo comenten en nuestras redes sociales de algún famoso que lamentablemente que a ustedes les gustaban, que se falleció, por favor coméntenlo, sean libres de expresarse. Sí, porque nos faltaron muchos artistas, demasiado. muchos famosos, y quizás si nos va bien podríamos hacer una parte 2. Una parte 2. Recuérdenos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales @quemando la ventana, tanto en Instagram como TikTok, y en el @Radio Universidad de La Serena. Esto fue Quemando la Ventana. Nos vemos en otra edición.